eso a tal punto que miren que esas normas fueron creadas desde 1929 y miren que siguen siendo como las más utilizadas acá pues como en universidades colombianas, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de estas normas? Tener como un estilo único donde podamos ser, o sea, de ser como más conscientes de dónde vamos a recuperar la información. Miren que muchas veces se vuelve incluso automático que yo cuando tengo un documento, yo ya sé en qué parte voy a mirar los documentos que se utilizaron para esa investigación, yo sé que tengo que encontrar un índice, yo sé que tengo que encontrar una portada, unos autores, y esos lugares donde están establecidos y la forma en cómo están, pues se incluyen allí, es lo que permite como que esta información pueda compartirse también como a nivel nacional e internacional, porque a pesar como de la diferencia del idioma, por tener una misma estructura, por lo mismo se puede como recuperar estos datos clave. Las márgenes también, el tamaño de la letra, títulos, subtítulos, citas y referencias. Bueno, bueno, como aspectos generales, eso, bueno, creo que ya lo hemos utilizado. Las márgenes siguen siendo 2,54 en cada lado. Un cambio que hubo de la sexta edición de la norma y la séptima es que ya tenemos más opciones para el tamaño de la letra y el tipo de letra, ¿cierto? Antes era Times New Roman y creo que había otra, pero hay Arial 12 y miren que ya tenemos Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans 10, Times New Roman 12, Georgia 11, ¿cierto? Miren que ya tenemos más opciones porque depende del trabajo, alguna de estos tipos de letras se puede como adaptar mejor. Listo, hay algo también que es el doble lineado. El interlineado que no se utiliza ni en las portadas ni en las tablas, porque casi siempre seleccionamos todo el texto y siempre al final es que le ponemos como estas características, el tamaño de la letra, las márgenes, las medidas, pero entonces se hace una excepción con el interlineado en estos aspectos, en la portada, en las tablas, notas al pie de página y ecuaciones matemáticas. Títulos y subtítulos no siempre se utiliza como al pie de la letra, o sea, en sí la norma es como una guía que se puede adaptar a partir de las necesidades de la institución y a partir también de lo que les esté pidiendo, por ejemplo, el docente, ¿cierto? Entonces esto puede variar algunas cositas, igual los niveles de los títulos también tienen una aclaración para que se pueda visualmente reconocer. ¿Cierto? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el subtítulo? Miren que el nivel 2 de título y subtítulo es alineado a la izquierda, inicia en mayúscula negrilla. El tercero es alineado a la izquierda, es en cursiva, ¿cierto? Listo. Vamos acá a pasar eso, que son pues igual aspectos generales. Espero pues como que ya tengan un poco de claridad con esto, igual se me hace importante volverlo a mencionar y es como la diferencia entre lo que son las citas y lo que son las referencias bibliográficas, ¿cierto? La herramienta que vimos ahorita en las diferentes plataformas nos mostraba cita, ¿cierto? Citar el artículo y nos mostraba una cita automática. Realmente esa herramienta nos estaba mostrando la referencia bibliográfica, que la referencia es recuperar los datos básicos del documento para poderlo buscar en otro momento. Y las citas es como esa parte del texto que yo quiero incluir en mi documento, ¿cierto? Esto que copio y pego de forma directa, esto que yo parafraseo para poder continuar como con las conclusiones del tema y demás. Entonces, la cita, la forma de dar crédito al autor. Hay unos programas que le permiten al docente subir el trabajo que ustedes le manden, ¿cierto? Una tarea, un trabajo final, y ese programa le puede mostrar el porcentaje de plagio que puede haber, ¿cierto? O puede mostrar las páginas o los documentos de donde pudo haber salido esa información. Entonces, no es malo utilizar información que ya esté en otros documentos, ¿cierto? Lo malo es
pues no darle como el crédito al autor, sino hacerlo pasar como si fuera una conclusión, un conocimiento que nosotros estamos creando, ¿cierto? Y la idea no es eso. La idea es decir, ¿de dónde sacamos esa información? Y a partir de ahí ya entonces nosotros generar nuestro propio conocimiento. Eso puede tener problemas legales, puede tener problemas institucionales. Entonces, la invitación es como a que utilicemos de forma más consciente esto. Ya vamos a mirar también por los tipos de cita, ¿cierto? Hay tres tipos de cita. Los tres se incluyen de forma diferente. Vamos acá a mirar unos ejemplos. Porque si bien vamos a utilizar un gestor bibliográfico que nos va a ayudar con las citas y con las referencias bibliográficas, recuerden que todo lo que sea automático puede tener un porcentaje de error. Y este gestor nos ayuda a incluir la información, pero nosotros debemos de ser conscientes qué tipo de información queremos poner allí, ¿cierto? O sea, qué tipo de cita vamos a incluir para que entonces el gestor nos ayude con esos datos. Entonces, hay algo que es la cita textual, ¿cierto? La cita narrativa, yo copio y pego la información, ¿cierto? Porque no sé decirla de otra manera, porque es fundamental para yo desarrollar entonces el tema. De esta cita textual hay dos formas de incluirla. La primera es cuando es menor de 40 palabras, se incluye dentro del mismo texto, ¿cierto? Yo estoy escribiendo, pues yo quiero incluir ese pedacito, simplemente puedo abrir comillas, pegar la información y seguir escribiendo, ¿cierto? Esas comillas me muestran cuál es la cita. ¿Cómo incluyo los datos del autor en esa cita? Puedo hacerlo, o sea, si depende del énfasis que yo le quiera dar. Si yo pienso que es importante mencionar quién fue el autor que dijo esa idea, ¿cierto? Porque digamos que estamos sosteniendo el argumento de ciertos autores, ¿cierto? Que tienen un lineamiento similar y nos parece importante mencionarlo primero. Podemos incluir dentro del mismo texto el apellido del autor, la fecha de publicación del documento, ¿cierto? Acá entre los paréntesis y copiamos y pegamos. Como es cita textual, la idea también es incluir la página donde está esa parte que estamos copiando y pegando, ¿cierto? Para ahorrarle también tiempo al investigador o a la persona que esté revisando nuestro documento. Y hay otra cita que a pesar de ser menor de 40 palabras, nos parece, o sea, no nos parece importante mencionar así que quién fue el autor que lo dijo, sino que básicamente queremos dar todos los datos de inmediato. Entonces está este segundo ejemplo, la cita menor de 40 palabras siempre se incluye dentro del mismo texto y al final, entre paréntesis, incluimos todos los datos, ¿cierto? El apellido del autor, la fecha de publicación y la página, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo de estas dos formas, mencionar el autor, la fecha y copiar y pegar la cita o copiar y pegar la cita y al final incluirle esos datos justo después de los paréntesis. Si en algún momento tienen una duda, un comentario, pueden activar el micrófono y pueden hacer la intervención. Listo. Bueno, el segundo tipo de citas son los que son mayores de 40 palabras. Por ejemplo, ¿por qué no nos ayuda el gestor precisamente con estos ejemplos que les estoy mencionando? Porque nosotros somos los que miramos dónde vamos a incluir la cita. El gestor lo que nos va a ayudar es a incluir esos datos del autor, el año y la página, ¿cierto? Pero de nosotros depende mirar cómo ubicamos la cita, si le ponemos las comillitas, si no la ponemos. Y este segundo tipo de cita, que es mayor de 40 palabras, requiere que se haga como en un párrafo aparte, ¿cierto? Que tenga también una sangría de 1.27. Eso no lleva comillas, esto queda con el párrafo, pues no lleva comillas, tampoco lleva cursiva, simplemente
queda con la sangría y queda en un párrafo aparte. Igualmente se puede hacer énfasis en el autor, incluyendo el apellido del autor, la fecha de publicación y pegar ese texto, o podemos copiar y pegar el texto y al final incluirle todos los daticos entre paréntesis, ¿cierto? Apellido del autor, fecha y página. Algo importante, todo lo que se cite debe de tener su referencia bibliográfica, porque a mí, por ejemplo, no me serviría de mucho si yo veo que, por ejemplo, esta cita es de, por ejemplo, Zapata 2017, página 37, si cuando voy a las referencias bibliográficas no encuentro ningún documento que tenga esos apellidos, ¿cierto? O sea, que esa cita no corresponda a ninguno de esos documentos allí. Entonces, todo lo que yo cite, todo lo debo de referenciar, porque acá estamos dándole el crédito al autor de que fue el que escribió, el que pensó, el que incluyó esos párrafos, esos textos, pero al final mostramos desde dónde, o sea, de qué documentos sacamos esa información. Acá ya es como por, sí, por darle el reconocimiento al autor. Bueno, dentro de ambos tipos de cita que mencioné, es importante también como este pequeño detalle de los puntos suspensivos. A veces encontramos un párrafo por ahí de, no sé, 8, 10 renglones, pero básicamente nos sirven los primeros 3 y nos sirven los últimos 3, ¿cierto? Del mismo párrafo. Y no sabemos cómo hacer. Entonces, hay unos puntos suspensivos que se pueden colocar antes si estoy omitiendo la primera parte del párrafo, o con el ejemplo que acabo de dar, puedo incluirlos en la mitad del texto, ¿cierto? Entonces, del mismo párrafo, escribir la parte que necesito, puntos suspensivos, estoy omitiendo algo y termino también con el otro pedacito. También recuerden que se puede poner el autor al principio de la cita con la fecha de publicación entre paréntesis, o al final con todos los daticos entre paréntesis. Listo. Y esta es la que más utilizamos, ¿cierto? Nosotros decimos, no, porque como estamos parafraseando, no es necesario incluir, no es necesario como incluir los datos del autor, ¿cierto? Y la verdad es que sí, porque estamos diciendo lo mismo de forma diferente, con sinónimos y demás, y estos programas también pueden detectar ese tipo de cosas y también nos puede traer problemas legales. Listo. ¿Cómo se cita también esta, esta paráfrasis? Incluyendo al final apellido del autor y la fecha de publicación. O dándole el énfasis al autor, escribiendo primero el nombre del autor, incluyendo entre paréntesis la fecha e incluyendo la paráfrasis. Esta no va a tener comillas porque no estamos diciendo algo textual, sino que estamos cambiando la forma o la interpretación también de ese pedacito que queríamos incluir allí. Y esta, bueno, son 4 tipos de cita. Bueno, y esa cita, la cita secundaria, es la que menos se utilizan. La verdad no es tan recomendable por cuestión estética, por cuestión también de calidad de los documentos, pero a veces es importante incluirla. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo estoy leyendo un documento y yo vi que ese documento tiene la cita de otra persona que escribió, pues tiene la cita, sí, o sea, tiene una cita textual de un documento, pongámosle de 1994, ¿cierto? Listo. En las referencias bibliográficas, yo voy a intentar buscar ese documento. ¿Por qué? Porque puede que a veces, como nos quedamos como con esa cita específica, no leemos el contexto completo. Y puede que ese contexto no vaya muy de la mano con lo que nosotros estamos estudiando, con lo que nosotros estamos incluyendo. Entonces, la idea siempre que yo encuentre una cita en un documento y me sirve y la necesito, es ir al documento original y no simplemente copiarla.
Resulta que hay unos documentos que son imposibles de conseguir, ¿cierto? Supongamos que ese de 1994, que estaba citado en ese documento que estaba leyendo, eh, estaba en formato físico, ¿cierto? Y no se puede recuperar en Internet. Y no hay ninguna biblioteca local que tenga ese texto. ¿Qué hacemos ahí? Una cita secundaria, donde incluimos la cita de ese documento, pero se tiene que hacer diferente, ¿cierto? Acá como aparece. Por ejemplo, se cita, o sea, después de usted incluir la cita en su documento, incluye el apellido y la fecha de publicación del documento original, ¿cierto? Y se menciona que esa información se citó en, ponemos entonces el apellido del autor del documento actual que estamos leyendo y la fecha de ese documento actual que estamos leyendo, ¿cierto? Acá entonces tenemos tres ejemplos donde mencionan primero el autor original y mencionan cómo se citó en, ¿cierto? Pero recuerden que ese es como el que menos se debería de utilizar por lo mismo de cuestiones de calidad, que la idea es nosotros ver un contexto completo. Listo, ¿tienen alguna pregunta respecto a las citas? Por ejemplo, pues uno a veces encuentra con referencias bibliográficas que no aparecen el año, eh, pues a veces como que no tienen toda la información que requiere una cita en realidad. Y ahí que uno que coloco que Listo. Bueno, eso también depende, digamos, mucho de dónde estamos sacando la información o de pronto documentos antiguos, porque todo eso ha sido también como una construcción año tras año. Nosotros, la idea es como que una referencia o que una cita tenga como todos los datos que dice la norma, ¿cierto? Pero hay documentos que efectivamente le falta eso, le falta una fecha, le falta, por ejemplo, la ciudad, le falta, no sé, los autores, por ejemplo, ¿cierto? Pero son documentos importantes. Hay unas siglas que ya se las voy a mostrar que permiten como incluir el datico faltante. Por ejemplo, cuando no hay fecha, se pone S.F, ¿cierto? Que son las iniciales sin fecha. Y eso también pasa mucho con los documentos, pues como más antes del 2000 o del 2003, que hay muchos que les falta también como esta información. Ya vamos a mirar también ahorita ya la estructura de ellos y cómo haríamos con esa información faltante. Pero igual vamos a trabajar siempre con la información que nos esté dando el documento como tal. Listo. Bueno, acá en las referencias bibliográficas incluí también algunos datos que han... Espérame, reviso acá la conversación. Listo. Bueno, acá en las referencias bibliográficas incluí también como algunos cambios que hubo de la sexta edición a la séptima edición que salió en 2019, en noviembre de 2019. Entonces, la idea es tener los datos necesarios de la información. La referencia bibliográfica siempre se incluye en una hoja al final, ¿cierto? O sea, digamos, yo terminé mi texto a la mitad de la página, en otra página nueva voy a hacer las referencias bibliográficas, le pongo el título de referencias y los voy a organizar de forma alfabética, ¿cierto? Con eso también nos va a ayudar el gestor, ya lo vamos a mirar. Acá aplica el doble espacio de la sangría, 1.27 al margen izquierdo, solo la primera línea. Listo, debe tener los datos básicos que les mencionaba ahorita, un autor, fecha, título y de dónde sacamos la información, el nombre de la revista, la página web, la plataforma donde sacamos la información. Estos últimos, esos tres últimos puntos mencionan también una dificultad que tenemos con la cantidad de los autores. Entonces, si son dos autores, se puede separar por Y, ¿cierto? Zapata, D, punto, Sánchez, S, ¿cierto?
Bueno, el segundo de 3 a 5 autores se escribe el primero y después et al. Y cuando son 20 autores se escriben todos. Algo que no se debe incluir, y esto es más que todo como para las citas. Digamos que yo hay algo que no entiendo. Yo le escribí a la profe o tuve una asesoría con ella donde ella me explicó entonces todo, toda la duda que yo tenía. Y yo voy a incluir esa información en mi trabajo. Es importante que esa información se cite, ¿cierto? Que se mencione, por ejemplo, que la docente fue la que dijo exactamente lo que yo incluí ahí en el texto, ¿cierto? Pero una conversación personal o un correo electrónico no se puede incluir en las referencias bibliográficas, ¿cierto? Porque miren que no, o sea, yo no puedo acceder al correo de otra persona o yo no tengo cómo recuperar una conversación que ya estuvo. Entonces, en esos casos se podría citar, pero no se puede referenciar. Listo, algo también que cambió, no se incluye el lugar de la edición, ya vamos a ver la estructura. No es necesaria la URL, básicamente porque con los datos que necesitamos para la referencia bibliográfica, le estamos dando libertad al autor que encuentre ese documento en otro lado. Porque, por ejemplo, no todas si yo voy a publicar, por ejemplo, en una revista científica, yo debo ser consciente que no todas las personas, no todos los investigadores, no todos los docentes pertenecen al tecnológico, ¿cierto? Y ellos no van a tener ese nombre de usuario y esa contraseña para recuperar el documento desde allí. Entonces, no es necesario poner la URL, sino que solo se pondrían pues como los daticos. Bueno, y se elimina el recuperado de. Acá ya tenemos entonces varios ejemplos. Bueno, no quiero tampoco como enfocarme mucho o quedarme mucho acá como en esta parte, porque igual es como información que va quedando como un poco volátil, ¿cierto? Por la rapidez como del asunto y demás. Vamos a mirar lo de los gestores bibliográficos, vamos a mirar el gestor bibliográfico de Mendeley y yo les voy a compartir esta presentación, porque yo opino que una de las formas más sencillas, por así decirlo, una de las formas más sencillas de yo hacer mis referencias bibliográficas es basándome en ejemplos previos, ¿cierto? Por ejemplo, acá el del libro, acá Dura, que es apellido inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título, la editorial, ¿cierto? Cada coma, cada punto y coma, cada paréntesis va a ser importante a la hora de referenciar un libro. Con eso también nos va a ayudar el gestor y les voy a compartir entonces eso, porque hay muchas variaciones. Un libro se referencia diferente de un capítulo del libro, diferente de una revista, diferente de un blog, de una página web, ¿cierto? Miren que cada uno tiene como pequeños detalles y la idea es como tenerlos solo como ejemplos. Los foros también se referencian diferente, los videos de YouTube también, publicaciones de Facebook, de redes sociales, bueno, listo. Eso entonces se los voy a compartir para que tengan entonces como los ejemplos y voy a compartirles mi pantalla entonces para que ya abordemos la parte del gestor bibliográfico. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Yo sí, con respecto a lo de la URL o el link, ¿se tiene que poner o es en unos casos o es opcional? Listo. Es que Lo de entendí la cómo se tenía que poner, pero ahí veo que estaba entonces en los ejemplos. Listo. Bueno, mira, por ejemplo, digamos que estamos referenciando un libro, ¿cierto? O una revista. La idea es que de estos solo quede como los datos y no quede como tal la URL. Pero en las referencias bibliográficas es importante que al final
quede como la fuente de donde sacamos la información. Entonces, es verdad lo que dices. Por ejemplo, esa URL la tendrían, por ejemplo, videos, la tendría páginas web, porque estamos diciendo que en esa página web se almacenó la información, ¿cierto? Información cuando no son documentos, porque la idea es como solo recuperar la información dentro de los documentos, ¿cierto? Si es, por ejemplo, un artículo que conseguimos en una página web, la idea no es como tal referenciar esa página web, sino referenciar, pues a dar como crédito al contenido del artículo, ¿cierto? Donde ya la página, digamos, no tiene como esa representación legal, no tiene pues como esa, como ese crédito pues de contenido intelectual, sino el documento como tal. Y hay páginas que toda la página como tal es un escrito, ¿cierto? Toda la página es un documento. Entonces allí sí se incluiría la URL. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, por ejemplo, gestores bibliográficos, ¿cierto? Son estos que nos van a ayudar con las citas, con las referencias bibliográficas. Es algo así como una biblioteca personal. Eh, Existen varios, ¿cierto? Como Zotero, como Mendeley, como Canotea, ¿cierto? Miren que acá tenemos varios. RefWorks. Igual recuerden que cada una, pues como es automática, tiene un porcentaje de error. Mendeley es uno de los mejores gestores bibliográficos que conocemos. Ese está vinculado directamente con las bases de datos de Scopus y de Science Direct. Entonces, miren que por eso también queremos como incluirlo en estas capacitaciones y hacer el ejemplo con él. Y más, porque desde las bases de datos siempre hay como una opción que dice exportar a, ¿cierto? Y nos muestran como varios gestores y uno de estos es Mendeley. Entonces podemos hacer como esa exportación directa. Voy a abrir acá Mendeley, voy a buscar la página web de Mendeley. Listo. Listo, voy a cerrar entonces acá, voy a aceptar cookies, listo. Esa es la página de Mendeley, ¿cierto? La idea es que lo descarguemos en el computador. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir la sincronización con el programa de Word, ¿cierto? Que a medida que yo estoy escribiendo, que yo estoy incluyendo citas, pueda utilizar también esta herramienta. Entonces, miren que abrí la página de Mendeley, tengo acá la opción de descarga, ¿cierto? Y le damos siguiente, siguiente, como a cada una de las políticas que nos muestran, porque igual esto no me va a descargar nada adicional a la misma herramienta. Entonces lo podemos descargar. Porque también, bueno, acá también tengo la opción de descarga. Porque también les estoy mostrando la página, porque nosotros podemos crear un usuario, ¿cierto? Que es el mismo de Science Direct para recuperar los documentos y es el mismo de Scopus. Y como va a ser nuestra biblioteca personal, la idea es que yo lo pueda abrir en cualquier otro lugar, ¿cierto? Solo con tener internet y pueda recuperar esos documentos. Bueno, yo ya tengo la cuenta creada. Vamos a ver si me... Vamos a incluir acá la contraseña. Y vamos a mirarlo desde la web. ¿Por qué también me sirve desde la web? Porque puedo, digamos, descargar o puedo enviar directamente algunos documentos a esa plataforma. Listo. Eso me va a permitir también crear grupos de trabajo, me va a permitir buscar documentos que otras personas hayan incluido acá, ¿cierto? Puedo acá buscar algunos artículos también y puedo seleccionar esta opción de Library que me va a permitir ver todo lo que yo ya tengo almacenado. Bueno,
Listo, esperemos un momentico que me cargue. Acá igual ya tengo mi biblioteca abierta, donde me está organizando cada uno de los textos, me los está mostrando como separándome los datos, ¿cierto? Separándome acá los datos de autor, separando la opción de años, de título, la revista de donde la saqué, en qué fecha lo incluí. Y básicamente, si yo quiero darle un orden a esto, por ejemplo, por fecha, podría seleccionar esa opción de fecha, ¿cierto? Y me muestra primero los que están vacíos y ya después me va mostrando otros que yo tengo acá ya guardados. Recuerden que en la parte izquierda yo casi siempre voy a encontrar los filtros o las diferentes herramientas de las plataformas, ¿cierto? Pero en este momento me interesa que miremos desde el programa de escritorio. Entonces yo acá ya lo tengo abierto porque mi computador pues requiere un poquito más de tiempo, ¿cierto? Pero como tal el programa es rápido, es totalmente funcional. Y acá lo tenemos, ¿cierto? Miren que se ve incluso diferente y la idea es utilizar herramientas vinculadas a Word, ¿cierto? Pues que me permita como esa conexión. Tengo acá entonces la información de la misma manera. Tengo muchas herramientas. Algo que particular es que esto sí es en inglés, pero yo puedo ir también como aprendiendo dónde están las herramientas para que se nos vuelva también como algo automático. Entonces, tengo la opción desde acá, desde File, de incluir entradas, ¿cierto? Por ejemplo, a veces queremos hacer por ejemplo, estamos leyendo un artículo de forma física, ¿cierto? Y queremos hacerle esa referencia bibliográfica. Podemos incluirlo como una entrada individual y llenar cada uno de los campos para que esto luego automático me genere esa referencia, ¿cierto? Puedo crear también carpetas, puedo hacer la entrada manual. Listo. Algo importante también. Acá en la parte superior tengo la opción de View, que es cómo quiero ver esta información. Acá en este momento está seleccionado para verlo como una tabla, ¿cierto? Por eso me separa una lista de autores, una lista de títulos, una lista de años. Y tengo la opción de ver mi biblioteca con la referencia bibliográfica, ¿cierto? Que no me separa así como por cada uno de los datos separados, sino que me lo estaría mostrando completo. Bueno, disculpen un momento, me está cargando. Como les digo, este problema como tal, digamos, de la velocidad es de mi computador como tal, ¿cierto? No del programa. Listo, miren que lo puedo organizar también con la referencia ya realizada. Tengo esta opción, bueno, desde View también tengo la opción de cambiar el estilo de la cita. Si quiero APA séptima edición, que esa es la que está seleccionada en este momento, o puedo seleccionar cualquier otra. Si yo tengo o necesito una norma que no esté entre estas, selecciono esta opción de más estilos y puedo buscarlos, porque hay muchas normas, muchas guías para hacer este tipo de trabajos. Listo. Algo también que debo de hacer, ¿cierto? Acá en esta parte de Tools está la opción de instalar como un importador web, ¿cierto? ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir, por ejemplo, yo estar navegando en cualquier página, en cualquier documento y tener la opción directa de guardarlo y de enviarlo directamente acá, ¿cierto? Yo ya lo hice y lo tengo en esta parte superior al lado del buscador de de mi navegador. Listo, ya vamos entonces para la parte práctica. Igual me parece importante ese importador web, por lo mismo de que podemos descargar y enviar directamente acá cualquier documento de cualquier página. Y
Esta opción de instalar el plugin de Word es el que me va a permitir que las referencias se hagan directamente con Mendeley, ¿cierto? Acá entonces le daríamos, no le doy ahí porque ya lo seleccioné, yo ya lo tengo instalado, pero solo son como 2 pasitos. Listo. Voy a abrir, por ejemplo, acá Word. Mientras tanto, por ejemplo, les puedo también ir mostrando cómo es la estructura de esta librería, ¿cierto? Ya sabemos que podemos cambiar acá cómo podemos revisar la información, que podemos hacer entradas manuales, incluso acá desde estos iconos, ¿cierto? Añadir una entrada manual o subir un documento que tengamos en el escritorio. Podemos crear carpetas, buscar documentos pues similares. A veces descargamos varias veces el mismo documento. Acá podemos entonces también buscarlo. Y esta sincronización es para que todo lo que yo haga desde la web se me sincronice también con el computador. Y pues desde el escritorio, lo del escritorio se me sincronice con la web. Tenemos en la parte izquierda documentos recientes, favoritos y las diferentes carpetas. La idea es organizarlas por materia o por tema. Y en la parte de abajo, este cuadro en la parte inferior izquierda me muestra cada uno de los autores, ¿cierto? Me los organiza y me los agrupa. Listo. En esta parte central tenemos los documentos guardados o las referencias guardadas. ¿Qué quiero mostrar? Miren que depende de dónde saquemos la información, de dónde saquemos el documento, va a ser, digamos, o sea, ya de acuerdo a donde saquemos la información o el documento, es que tanto nos va a ayudar Mendeley, ¿cierto? Si yo la saco en una página cualquiera, por ejemplo, como este primero que estoy seleccionando, miren que en la parte derecha me aparecen los diferentes campos. Entonces, acá ¿qué me falta? Me falta todo. Acá no tengo una fecha de publicación, no tengo páginas, no tengo autores, ¿cierto? Solo tengo como el título y tengo la página web. Si yo voy a sacar información de cualquier página, ¿cierto? O un documento que yo quiera guardar que no sea científico, miren que Mendeley no me va a reconocer como esos metadatos. Y al momento de yo aplicar esta referencia, pues van a faltar todos los datos que necesito para una referencia bibliográfica. Listo. También otros errores que puede ocurrir. Este segundo que estoy mencionando, ¿cierto? Que lo saqué, es un libro. Miren que acá me aparece tipo documento, libro. Tengo acá entonces el título y me sale un aviso que me dice que no confían de todo en la página, que no saben, pues el programa como tal no entiende si recuperó correctamente los detalles o no, entonces podemos decirle que son correctos e igual podemos modificar la información en cualquier momento. ¿Cuál es uno de los errores? Que miren que a veces me muestra, por ejemplo, el autor en el campo de año, que me puede estar mostrando el año en el campo de autor, como en este caso, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, hay que revisar también cuando yo exporte un documento a esta plataforma. Listo, vamos a buscar acá uno que esté completo, ¿cierto? Y ya les vamos entonces a subir. Miren, por ejemplo, este. Tiene, o sea, este es un documento directamente de base de datos. Yo lo puedo subir, puedo descargar el documento, subirlo directamente desde mi computador o puedo exportarlo desde la misma base de datos, desde la herramienta exportar. Miren que tengo el tipo de documento, tengo título, tengo acá todos los autores, ¿cierto? Y miren que este me organiza incluso el et al. Tengo el nombre de la revista, el año, volumen, páginas, el resumen. El resumen no es necesario para nosotros hacer una referencia, pero miren que esto automático sí me recupera como la mayor cantidad de metadatos, como resumen, como palabras clave. Tengo la página de donde saqué esta información, en este caso una base de datos abierta, de acceso abierto, que es Cielo. Y
puedo tener también el documento descargado. ¿Cierto? Miren, esta otra opción también. Tengo todos los datos correctos, tengo las páginas y tengo acá el PDF. Voy a seleccionar el PDF y me va a permitir desde la misma librería, desde este mismo programa, revisar el documento, ¿cierto? Miren que si de pronto yo descargué el documento y este programa de pronto no me ayuda a recuperar esos datos, puedo tener el documento abierto y a un lado ir incluyendo los datos que me falten, ¿cierto? Para que ya después, al realizar la cita o la referencia de forma automática, me la pueda hacer de forma correcta. ¿Qué otra opción tengo? Ya acá con el texto abierto, miren las opciones que tengo en la parte superior. Puedo incluso resaltar diferentes textos, puedo hacer notas que se me van a guardar en esta parte derecha, en la parte de notas. Puedo decirle que esta parte es importante. Puedo resaltar con diferentes colores y todo eso me va a quedar entonces acá guardado, ¿cierto? Esto sí nos va a servir entonces bastante. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces, vamos a hacer algo, bueno, te puedo tener también varias pestañitas acá abiertas con varios documentos. Vamos a incluir uno, ¿cierto? Vamos a darle acá en añadir. En la parte superior izquierda, él me va a preguntar qué documento quiero añadir. Podemos hacer el ejercicio con el texto que estábamos revisando ahora, que lo descargamos desde Springer y vamos a ver entonces qué documentos nos va a recuperar. Bueno, donde se ve que carga también los textos o las referencias es en esta parte inferior, nos aparece una línea verdecita, casi no se ve, pero allí la tenemos. Listo. Miren, este es el documento que ahorita guardé, ¿cierto? Y que acabé de subir. Miren que automáticamente yo lo saqué de Springer y miren que me aparecen que es un artículo de revista, me aparece el título, me aparece los nombres y los apellidos completos, pero miren que acá me lo organizan, pues como dice la norma, ¿cierto? Apellidos e inicial del nombre. Tengo el nombre de la revista, año, volumen, páginas. Tengo resumen, tengo palabras clave, tengo incluso la periodicidad de la revista, tengo las páginas donde también están, ¿cierto? Que estas sí son de acceso abierto, pero nosotros lo sacamos de Springer, ¿cierto? Y tengo acá también el texto. Listo. Esperen que, bueno, sí era el documento que estaba revisando. Mírenlo acá. Listo, me recupero todo de forma automática. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a sacar de una página, vamos a buscar desde Google Académico. Puede ser desde Google también, porque depende de donde saquemos la información, es donde vamos a tener variaciones en los resultados. Vamos a trabajar con la misma búsqueda, todos estos son universidades de Caldas. Vamos a abrir este. Y hay muchas plataformas que tienen esa exportación directa a Mendeley. Listo. Listo, también otras páginas y también las bases de datos nos va a mostrar cómo podemos incluirlo, pero la idea sería guardarlo también en el computador, porque igual hay documentos que en algún momento puede que lo quiten de la base de datos donde lo tenemos, ¿cierto? ¿Dónde está el texto? Está acá en PDF. Listo.
Listo. Tengo acá el documento, lo puedo descargar o voy a tener también otra opción. Bueno, cuando la plataforma, digamos, no me permita descargar o no tenga, digamos, la opción de exportar directamente a Mendeley, puedo utilizar ese plugin que les dije en la web, ¿cierto? Que está acá ubicado al lado del cuadrito de búsqueda y que seleccionándolo me va a permitir guardarlo, ¿cierto? Sin tener que descargar el documento. Algo también importante y es, Mendeley va a pesar lo mismo, o sea, lo mismo que pesa el programa, sin importar la cantidad de textos que se incluyan allí, ¿cierto? Es una forma también de no guardar y de no consumir memoria del computador, sino guardándolo directamente allí, ¿cierto? Miren que me aparece entonces que si quiero guardar ese PDF, que es el único que me está mostrando, me pregunta que en cuál carpeta quiero guardarlo. Vamos a añadirlo. Listo. Miren que acá ya me dice que me guardó la referencia. Vamos atrás. También puedo guardar listas de búsquedas que yo esté realizando. Ya les voy a mostrar. Listo. Digamos que a mí me sirve, o sea, yo quiero guardar como toda esta búsqueda, ¿cierto? Voy a aplicar, a utilizar el plugin de Mendeley, ¿cierto? Desde acá, desde la página. Vamos a apretar ese botón y él me va a recopilar esta información. Algunos con el PDF, si está disponible, y otros solo me recupera la referencia bibliográfica. Listo. Bueno, mientras esto carga, ¿tienen de pronto alguna pregunta, algo que quieran que vayamos revisando? Si es bueno hacer un ejemplo ahí con ese documento de Word. Listo. Listo, dame entonces un segundo que esto me cargue. Mientras esto va cargando, vamos haciendo el ejemplo. Listo. Yo tengo entonces acá Word abierto, ¿cierto? Y tengo acá una opción que se llama referencias. Bueno, disculpen la lentitud del computador. Listo. Miren que normalmente acá en las referencias siempre viene el que viene pues como directamente en el programa de Word. Como nosotros le dimos en Tools y le dimos añadir plugin Word, pues plugin de escritorio, miren que ya tengo entonces esta opción, ¿cierto? Ya tengo acá los logos de Mendeley. Yo ya puedo entonces insertar citas e insertar bibliografía. Vamos a hacer acá el ejemplo con uno de los documentos que ya teníamos acá abiertos, que fue el último que subimos. Y voy a copiar, por ejemplo, eso. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en Word. Supongamos que estoy diciendo que es importante para el área. Y voy a copiar y a pegar eso. Esperen, yo aumento el tamaño de la letra. Voy a poner un Arial 11 y voy a aumentar acá. Listo. Por ejemplo, importante para el área, copio y pego. ¿Y cómo voy a incluir la referencia? Voy entonces a este menú de referencias, le doy insertar citación y él me va a preguntar, bueno, ¿cómo se llama el autor? ¿Cuál es el título? O si no recuerdo pues nada de eso, voy otra vez como al programa de Mendeley. En este caso vamos, creo que empezaba con una O, el documento que acabamos de guardar, y acá nos empiezan a mostrar. Ah, miren, es este, ¿cierto?
Listo, selecciono esa información. Me aparece entonces apellido del autor, me aparece la fecha de publicación y me dicen que qué información adicional quiero incluir. Puedo decirle que quiero alguna, pues o sea que si quiero incluir varias referencias juntas, ¿cierto? En este caso no, pero al borrarle el punto y coma me permite también incluir la página, ¿cierto? Pongámosle página 37. Le doy OK. Y este ya me va a organizar la información al final de este texto. Listo, miren que me aparece el autor, me aparece et al, porque al parecer hay más de 5 autores, me aparece la fecha, el año y me aparece la página, ¿cierto? Supongamos que entonces la cita es mayor de 40 palabras. Vamos a incluir acá esta cantidad de palabritas. Voy a copiar. Recuerden que si voy a hacer una cita mayor de 40 palabras, debo de incluirle una sangría. Esto se puede hacer con el tabulador y voy a pegar. ¿Cierto? Acá tengo entonces esta cita mayor de 40 palabras. No le voy a incluir comillas, no le voy a incluir cursiva. Puedo seleccionar otra vez la opción de cita y puedo volver a buscar el mismo documento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto? Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto? Miren que ya estoy teniendo dos citas de un mismo autor, ¿cierto? Al final, yo puedo seleccionar insertar bibliografía desde este botón en la parte superior, desde este menú de referencias, y él automáticamente sabe qué documentos he citado, ¿cierto? En este caso, miren que me aparecen los 5 autores, 1, 2, 3, 4, sí. Los 5 autores, la fecha, título, nombre de la revista, pues volumen, número, páginas y el DOI. El DOI no es la URL como tal, sino que es como la cédula del artículo, ¿cierto? De esa investigación como tal. Listo. Puedo acá entonces incluir más citas de otros autores y el insertar bibliografía solo me recupera como esos que yo he incluido allí. Supongamos que de esta cita, por ejemplo, de esta primera, yo quiero incluir el autor, ¿cierto? Yo quiero incluir el autor y yo quiero incluir la página. Voy a quitar esa información, voy a copiarla. Acá me está diciendo, ¿usted quiere hacer una modificación manual? Yo le voy a decir que sí. Voy a pegar entonces los datos acá al inicio. Le voy a decir que afirma que Tran y otros autores en 2008 afirma que es importante para el área, copio y pego la cita y al final solo tengo acá la página. De la misma manera como este lo hicimos a partir de las referencias, igual me va a recuperar acá al final. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a coger este de investigación sobre el cotidiano del sujeto. Voy a copiar hasta acá. Voy a copiar. Voy a pegar. Voy a incluir la cita, ¿cierto? Voy a incluir una de las palabras que estaban mencionando, que era sujeto. Miren que acá me aparecen los documentos que están guardados o las referencias. Selecciono OK y puedo quitar esta información. Dejar solo la página, incluir la página incluso de forma manual e incluir los datos del autor y la fecha al principio. Bueno, la estructura también como cuando le hacemos énfasis al autor, depende cómo estemos escribiendo también el párrafo, puede que solo mencionemos que en tal fecha, por ejemplo en 2012, Amesco y Zambrano dijo, o si queremos dejarlo digamos así, juntico antes de la cita, lo podemos incluir de esta manera, con el año
entre las comillas. Miren que las comillas nos toca hacerlo solo, la tabulación también. Y miren que solito acá me apareció la referencia bibliográfica, ¿cierto? Miren que incluso me la puso en orden alfabético, no me tocó volver a seleccionar el botoncito de insertar bibliografía porque acá ya me aparece. Me aparece con la sangría, me aparece con el tipo de letra, con el doble espaciado. Listo. Voy a volver entonces acá a el navegador. Recuerden que de esta búsqueda yo seleccioné este botoncito de importador web y ese me estaba recolectando cada uno de los resultados que encontró acá. Entonces miren que me aparece el primero. Me aparece el título, autores, me dice que es de una universidad de Caldas y con PDF, ¿cierto? Hay otros que no, que puede que no tengan el PDF, porque acá me lo está recuperando así, porque estamos desde Google Académico, ¿cierto? Entonces recuerden que esta información, estos documentos son confiables. Miren que hay uno que no me apareció con PDF, porque miren que es un libro, es este de acá, por eso no me aparece con PDF. Sin embargo, me guarda la referencia bibliográfica. Puedo añadirlos, puedo seleccionar los que yo quiera o los puedo seleccionar todos y los voy a añadir. Listo. Recuerden, todo lo que yo haga desde la web, cuando yo vaya al programa de escritorio, yo debo de sincronizar esa información. Si no, esta información se me pierde. O sea, todo lo que llega en la web, debo de sincronizar. Algo también que puedo utilizar desde acá, desde el programa, para las referencias bibliográficas. Supongamos que hubo un texto que yo no leí, vamos a abrir por acá alguno que tenga guardado, como este. Supongamos, este documento, yo no le hice ninguna cita, pero yo lo leí y me sirvió para la construcción del conocimiento que incluye allí. Puedo pararme encima del texto de cada uno de estos daticos, le doy clic derecho y puedo seleccionar copiar, ¿cierto? Copiar formato de citación. Y acá simplemente puedo pegar y me aparece esa referencia bibliográfica. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Listo. Miren que entonces podemos dar copiar y pegar desde esta misma librería. Podemos subir los documentos. Miren que ya subimos un documento desde el escritorio, ¿cierto? Un PDF que ya habíamos descargado. Y acabamos de añadir toda esta lista de resultados. Cuando de pronto nos conviene, digamos, guardar como la lista de resultados. Cuando después de haber hecho la búsqueda, de haber filtrado, de haber sido lo más precisos posibles, encontremos los títulos más adecuados para la investigación y que sepamos que nos van a servir, ¿cierto? O simplemente no apretamos seleccionar todo, sino que vamos eligiendo cuáles vamos a guardar dentro de esa carpetica para ir recolectando entonces esa bibliografía. Bueno, vuelvo acá al Mendeley. Vamos a abrir acá la carpetica de ejemplo 2, que es donde estamos guardando los documentos, y miren que no tengo nada. ¿Por qué? Porque miren este botón en la parte superior que dice sincronizar, y esto es lo que me va a ayudar a recuperar toda la información de todo lo que acabamos de hacer. Vamos a mirar entonces cuáles están completos. Miren que, por ejemplo, para este repositorio solo me recuperó los autores, que sí son bastantes, pero no me recupero, por ejemplo, el año de publicación, no me recupero, pues solo me recupero la URL. Yo podría seleccionar acá el texto. Muchas veces estos son los PDFs que me pueden abrir acá. Listo. Miren, esto fue lo que acabamos de descargar.
Ah, resulta que no tengo el año, no me lo recuperó, listo. Yo acá estoy mirando que este documento fue de septiembre de 2012. Vamos a decirle acá que los detalles son correctos, porque miren que el mismo programa está dudando de qué tan confiable es la información y acá podemos hacer de forma manual cada uno de los datos que consideremos importantes. Listo. Vamos a volver a abrir. Ah, miren que ya tengo varios abiertos. Miren que acá me aparece el segundo documento que me recuperó. Título, autores, nombre de la revista, año, volumen y páginas. ¿Cierto? Y miren que algunos me quedan guardados con el PDF y otros no. Si desde la web no me guarda el PDF, voy a descargar el PDF en el escritorio y lo puedo subir acá de forma manual. A veces solo vamos a necesitar, miren que hay unos que no tienen nada de información por el lugar donde se esté publicando, ¿cierto? Miren que otros me recupera con resumen, con palabras clave. Listo. Los tengo acá, ya sabemos que podemos también copiar la información, podemos complementarla. Este se llama créditos Flaxo. Vamos a mirar. Ah, bueno, de los errores también que puede pasar, puede ser el título, ¿cierto? Acá me recuperó, fue como una mención de responsabilidad de una institución. Vamos a cambiar acá el título. Es importante revisar todo lo que subamos acá, pero miren que igual nos ayuda al momento de hacer las citas y hacer las referencias y que no nos enredemos tampoco tanto. Vamos a mirar. Gestión del riesgo. Listo. ¿Dónde estamos? Listo, gestión del riesgo. Vamos acá a copiar formato de citación y vamos a pegarlo. Y miren que acá están todos los datos. Como son más de 5 autores, miren que por eso está cada uno de ellos. Nos está ahorrando también tiempo, nos está ahorrando esfuerzos y nos está organizando estos datos. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta este momento? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que revisemos mejor. Yo tengo una duda de cómo aparece la referencia cuando uno no coloca textual la parte, sino que se hace paráfrasis. Pues sí que uno no coloca la página al final. Listo. Cuando no, ¿cómo? No, que sí, me hice entender la pregunta. Sí. Pues, sino que acá dice, me imagino que esta primera fue textual, cierto, pero menos de 40 palabras. Y esta también fue textual, pero más de 40. Y pues ahí apareció pues la página y pues yo entendí que de ahí lo llamó de Mendeley, pero ¿cómo queda cuando es paráfrasis para llamarlo y que no queda nada, la página al final? Listo. Cuando nosotros hacemos acá, espérame, yo copio y pego algún texto. Cuando nosotros hacemos automático esa cita, básicamente ellos nos van a mostrar dos datos, que son los autores o el autor como tal, y nos va a mostrar la fecha, o sea, no nos va a mostrar más. Pero voy a esperar, yo te muestro, voy a copiar, por ejemplo, de este documento, ¿cierto? Voy a copiar este texto, vamos a pegarlo por acá, pegarlo acá. Listo. Digamos, esta es la paráfrasis, ¿cierto? Puesta en un párrafo aparte, sin comillas, sin cursiva, ¿cierto? Como un texto normal. Pero como sabemos que esa paráfrasis pertenece a un documento, vamos a seleccionar el botón de insertar citación, ¿cierto? Desde el menú de referencia, vamos a incluir el nombre del documento que, espérame, bueno, hay que tener también como cuidado
con, al momento como de hacer la cita, ¿cierto? Porque mira que igual acá me aparecen como todas las opciones de texto, entonces como maluco uno citar un documento que no es, ¿cierto? Voy a seleccionar el documento que es y si yo le doy OK, a mí solo me aparece la información básica que es el apellido y el año, ¿cierto? Y cuando es paráfrasis, básicamente necesito eso, porque a veces nosotros parafraseamos una página completa, página y media o un solo párrafo, ¿cierto? Entonces acá no voy a necesitar como esa especificación. Acá me permití hacer varias referencias juntas, ¿cierto? Miren que acá ya busqué el primero, yo puedo buscar otro y este se va a separar por punto y coma, eso se separa automático. Si yo le borro ese punto y coma, ahí es donde me permite incluir más información sobre el autor, ¿cierto? O sobre el texto como tal. Por ejemplo, acá en página solo incluiría el número de la página, ¿cierto? Por ejemplo, 87. Listo. Mira que me aparece entonces apellidos del autor y otros. Me aparece que no hay fecha de publicación. En este caso me aparece ND. Nosotros pues podemos incluir SF porque pues de eso pues hablamos español, escribimos en español. Es válido SF y está la página. Si no queremos la página, solo insertamos citación, le decimos cómo se llama el documento. Listo. Y solo le damos OK. Y ya al final me aparece entre paréntesis esos datos básicos. Listo. ¿Tienen de pronto otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Miren que, por ejemplo, esta última cita, miren que como ya habíamos insertado bibliografía, me la organiza acá de forma automática. Las referencias bibliográficas. Cuando no me las organiza de forma alfabética, cuando yo le doy copiar, desde Mendeley le doy copiar el formato de citación al texto y lo pego acá de forma manual, ¿cierto? Miren que me daña también como la estructura, pero también me lo genera automático y es de los gestores bibliográficos más confiables que podemos tener. Listo, recuerden que las referencias bibliográficas van en un párrafo aparte con el título de referencias, ¿cierto? Este puede venir entonces centrado y estos documentos ya vendrían entonces a doble espacio, ¿cierto? Que lo podemos organizar seleccionándolo y añadiendo esa información. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Vamos a mirar acá, por ejemplo, si esta base de datos nos va a permitir también hacer la exportación. Esta exportación también queda entonces muy completa porque el programa me va a reconocer fácilmente el texto. Vamos a abrir este, por ejemplo. Listo. Bueno, acá no tengo, digamos, la opción de exportar, ¿cierto? Como una herramienta integrada de acá, pero hay otras bases de datos que sí, me dice directamente exportar a Mendeley. Recuerden que puedo descargar el texto o puedo utilizar el botoncito o el plugin de el navegador, ¿cierto? Que está acá al lado del buscador. Listo. Listo, les voy a compartir un texto, un documento, donde están los ejemplos de las diferentes referencias bibliográficas, ¿cierto? Si en algún momento tienen una duda respecto a eso, también me pueden escribir entonces al correo. Voy a volver a dejar acá mi correíto.
Listo. Y listo. También les voy a dejar entonces acá la evaluación, la capacitación. Y no sé, escucho si de pronto tienen alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro, que quieran que revisemos mejor. Listo, entonces muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, Dayana. Que te vaya muy bien entonces y Gracias. bueno, nuevamente no, comentarte pues que es de mucha utilidad este tipo de capacitaciones, ¿vale? Yo espero que Hamilton y Sara hayan diligenciado la encuesta, pues la capacitación anterior y que hagan también esta, ¿sí? Porque es muy importante que podamos contar con este tipo de capacitaciones, porque son muy interesantes para ustedes que están iniciando pues en este maravilloso mundo de la investigación, ¿no? ¿Vale? Y bueno, no, pues nada más, Dayana, muchas gracias por todo, de verdad. De pronto ha sido un poco pues intenso el hecho de que hayas tenido que estar pues haciendo la capacitación en el mismo día. Pero bueno, acá en maestría tenemos muy poquito tiempo, sí, los chicos de una vez lo ideal es que se pongan ya a hacer esa búsqueda inicial, a gestionar todas esas referencias después de haber hecho esa búsqueda selectiva, ¿no? De aquellos trabajos, información, etcétera, relacionada con su investigación, y por eso tenía que ser así. La otra opción era habernos citado ayer, tipo que 8 de la noche, pero no, pues por eso yo no te comenté nunca del viernes, ¿vale? Siempre te hablé del sábado, pues porque creo que iba a ser mejor para usted, ¿no? Un horario de la mañana que no de la noche. ¿Vale, Dayana? Bueno, pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Con gusto. No, profe, incluso fue un día